Entonces Pedro está leyendo la segunda pregunta ahorita. Sería la B, cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativos. Sí, por poco te quedabas sin... Sí. Muy bien. Entonces, en 100 puntos los dos. Entonces, ahorita, esa diapositiva se trata de la evolución de los pacientes con cáncer de mama. Pues prácticamente tenemos un grupo de pacientes que llegan desde que son inoperables o metastásicos y otro grupo de pacientes que llegan a enfermedad temprana, ¿verdad? De los pacientes que son inoperables, pues es el 10% que se diagnostican ya con metástasis. Mientras los pacientes que llegan con enfermedad precoz, pues muchos van a quimioterapia neoadyuvante o a terapia neoadyuvante y otros van a adyuvancia. Y el objetivo de eso es lograr la curación. Mientras que el grupo que llegan inicialmente inoperables o metastásicos, el objetivo será mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia, ¿verdad? Y entre los que son en enfermedad temprana, pues hasta el 30% se van a volver metastásicos, ¿verdad? Ustedes saben que el cáncer de mama lo subdividimos en receptores positivos y HER2 positivo y los negativos. Realmente la clasificación de tumores hormonalmente sensibles es la más frecuente. En Guatemala, en el ICS, el 80% de los casos que miramos son localmente avanzados, es decir, 2B y 3A para arriba, que son los más frecuentes, los 3A. Y entonces muchos de estos pacientes pues progresan. Entonces, ¿qué es lo que usualmente sucede en esas etapas metastásicas, que son realmente de los que vamos a hablar ahorita? Y aquí me gustaría preguntarte, Luis, si por ejemplo te llega una paciente de 66 años con metástasis hepática, que no está en crisis visceral y que tiene receptores de estrógeno fuertemente positivos y un HER2 negativo, ¿cuál fue tu experiencia en el INCAM, por ejemplo? ¿Cuál es el abordaje primario que se les da a estas pacientes desde el punto de vista metastásico? Los inicia con inhibidores de aromatasa, para ser posmenopáusicos y esperan a que progresen, básicamente, como no es costeable los inhibidores de ciclina con inhibidores de aromatasa. Eso es cierto, y en el ITSMAR, ¿qué es lo que les ofrecemos a estas pacientes de ingreso? Igual, ¿verdad? Es en el inhibidor de aromatasa. Entonces, esta diapositiva es muy bonita porque ejemplifica de una forma muy rápida qué es lo que sucede en estas pacientes cuando, por ejemplo, uno inicia con tamoxifeno, que la sobrevida libre de progresión es de 6 meses. Cuando uno inicia con aromacin, que es lo que nosotros hacemos actualmente en el ICS, que es de 10 a 14 meses. Cuando uno utiliza combinaciones con fulvestrant, que te llega a 16 meses. El fulvestrant es una droga que es poco conocida en este lado del mundo porque no se trabajó como muy adecuadamente y su accesibilidad no es tan fácil. Y lo que se ha logrado con las combinaciones con inhibidores de ciclinas que llegan hasta 24 meses, casi hasta 25 meses, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablábamos hace un momento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para una paciente con posmenopausia? En primera línea, pues cuando son receptores positivos, pues uno lo que debe irse es escoger la vía hormonal y tratar de evitar o retrasar la quimioterapia lo más que pueda. Siempre hemos discutido que es una crisis visceral y cada vez uno puede ser más permisivo con el objeto de que la paciente retrase la quimioterapia lo más que se pueda y seguir explotando la vía hormonal tanto como podamos. Y de segunda, ¿y qué hacemos, por ejemplo, en el ICS cuando esas pacientes progresan
a la primera línea de hormona, a los inhibidores de aromatasa. Doctora. Una de las estrategias es asociar everolimus al tratamiento. Everolimus al... Si no tuviese crisis visceral, es un inhibidor de mTOR. Es lo que tenía. Sí, eso es lo que utilizamos ahí en el IX todavía. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Por qué estos pacientes dejan de responder a las hormonas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué esos inhibidores de aromatasa nos duran 14 meses y después progresan o ya no son suficientes? Un mecanismo de resistencia, la célula se vuelve resistente a la... O la resistencia tumoral y cuál es qué mecanismos o cuáles son, de qué tipo son esos mecanismos de resistencia tumoral. Y la PI3K. La vía PI3K es una. ¿Qué otra? Y como lo decía la doctora, PI3K, la ciclina, Principalmente esas vías, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tomarnos unos minutos para revisar esa vía por la cual se vuelve resistente el tumor. Ustedes saben que es cuando uno habla de receptores de estrógeno positivo, lo que quiere decir es que estos estrógenos ingresan directamente al citoplasma de la célula y se unen a los receptores de estrógeno, principalmente a los de tipo alfa, ¿verdad? Ya en el citoplasma. Luego, estos dos se juntan y forman un complejo de estrógeno con su receptor y hacen una translocación al núcleo celular. Ahí en el núcleo celular lo que pasa es que se juntan dos complejos y hacen una dimerización. Esta dimerización es la que se combina con la cadena de ADN y eso lo que ocasiona es que se forme transcripción de diferentes factores, ¿verdad? Entre estos factores está el factor de crecimiento epidérmico, la antirregulina, el factor de crecimiento epidérmico tipo alfa y beta, los factores de crecimiento de tipo insulínico, que son como muy asociados en personas con diabetes, y principalmente los receptores de progesterona, ¿verdad? Por eso una de las preguntas es que si solo tiene receptores de progesterona positivos, ¿funcionará la hormonoterapia? Y la respuesta es que sí, por este mecanismo de acción. Y finalmente lo que hace esta conjugación de mecanismos y de medicamentos es que estimula la proliferación del epitelio de la mama, ¿verdad? Entonces esta vía es la denominada vía canónica, ¿verdad? Pero hay otras vías que se pueden estimular, que es lo que les quería esquematizar aquí, que una de las vías más frecuentes involucradas en la resistencia a la hormonoterapia es, como decía Karen, que es la vía de la PI3K, que es AKT-mTOR PI3K, que es el nombre completo. Y aquí pues funciona un medicamento que es el que estábamos discutiendo ahorita, que es lo que usamos en el IX, que es el everolimus, ¿verdad? Pero también hay otras vías de activación y donde actúan los múltiples medicamentos que usamos. Por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, lo que hacen es inhibir la síntesis de estrógeno, ¿verdad? Y otros mecanismos otros medicamentos como el fulvestrán, lo que hacen es activar la vía arriba-abajo de la activación de los receptores. Y otros moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, que es como por ejemplo el tamoxifen, actúan a este nivel. Y finalmente, cuando todas esas vías ya se saturaron e ingresa las vías de señalización al propio núcleo, pues ya es cuando se comienzan a producir las vías de
las señales de transcripción. Si ustedes entienden esa diapositiva, ya nos podemos ir, ya ni cenamos. Entonces, nos vamos a tomar más conocimientos. Tengo una pregunta. Ajá. Como en la diapositiva anterior decía que el receptor de estrógeno venía y estimulaba lo que era el factor de transcripción de crecimiento, el XPR, podría ser que haya una, ¿cómo sería? Una como respuesta y que la célula se estimule a sí misma, produciendo ella misma el factor de crecimiento. Sí, de hecho, eso es lo que sucede cuando hay esa resistencia hormonal. Y entonces entonces ahí es cuando viene y entonces se inhibe, por eso es que se inhibe, se trata de juntar lo que es el inhibidor, o sea, los inhibidores de aromatasa con el PI3K para poder bloquear las dos vías. Sí, que ese es el sustento de lo que hacemos en el IX, ¿verdad? Eso es. Y entonces, en resumen, ajá. Yo estaba leyendo que también la obesidad es un factor heredero, pero me imagino que es también por la estimulación de los factores de crecimiento de insulina. Me imagino que por la obesidad hay que tener insulinemia el paciente también. También por la conversión periférica, que aumenta con la obesidad. La aromatasa, o sea, la conversión periférica, después nos aumenta. Y la inflamación crónica. Sí, el estado de inflamación crónica. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que pasa? La célula es normal, por estímulo hormonal se vuelve neoplásica y crece. Y entonces lo que hacemos con inhibidores de aromatasa, por ejemplo, es quitar ese estímulo hormonal, la célula deja de crecer y posteriormente desarrolla mecanismos de resistencia hormonal. Esos mecanismos son los que ustedes han mencionado, que se refiere a las alteraciones en el receptor de estrógeno por mutaciones o que se trunque, por una señalización alternativa por la vía de mTOR, PI3K, AKT, ¿verdad? Que ya no se desarrolla por la vía normal de los estrógenos, sino que es una vía alterna que se encuentra más o menos en el 40% de los pacientes, ¿verdad? Y finalmente, pues ya a nivel del núcleo, acuérdense que las mutaciones del gen MYC se han asociado a más de 40 procesos a nivel intracelular que regulan la proliferación y la diferenciación de las células a nivel del núcleo. Entonces, una de las estrategias para revertir esa resistencia hormonal es inhibir esos puntos de chequeo por medio de inhibidores de ciclina. Y entonces, para seguir discutiendo lo que hacemos en el IX, nuestro sustento teórico, digamos, es el estudio Bolero 2, que fue un estudio diseñado por el doctor Baselga, que en paz descanse y que nuestras palabras no lo ofendan, ¿verdad? Y el diseño de este estudio fue elaborado en el 2012, eran en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico, con una enfermedad metastásica refractaria a inhibidores de aromatasa, que recurrían durante los 12 meses de iniciado el tratamiento adyuvante o al mes de haber iniciado el tratamiento de una enfermedad metastásica. Entonces fueron 724 pacientes. El grupo de investigación fue everolimus más exemestano y el grupo de tratamiento estándar en ese momento era cambiarle inhibidor de aromatasa, ¿verdad? Entonces aquí los pacientes se estratificaron en base a la enfermedad metastásica visceral, ósea y las distintas enfermedades medibles. Entonces aquí fue un diseño donde metían 2 pacientes al tratamiento de investigación por un paciente en tratamiento estándar. Y el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión. Y aquí pues lo que se vio es que estos pacientes llegaban o respondían en una segunda línea casi a 7 meses, ¿verdad? Pero con el tiempo
yo creo que todos los que hemos visto a esas pacientes que utilizan everolimus en nuestra consulta, pues nos hemos dado cuenta que no es un medicamento bien tolerable. Los pacientes hacen mucho mucositis, pueden tener elevaciones de su glucosa, y entonces, pues aunque mejoraba la sobrevida libre de progresión, pues realmente la calidad de vida, que es uno de los objetivos en la enfermedad metastásica, se ve seriamente afectada. Todavía se lee, o en las guías todavía se encuentra el everolimus, pero cada vez más es un medicamento que tiende a ser como más puesto en otras líneas de tratamiento. Hay otras alternativas que pueden ser mejor toleradas, pero todavía es como, aparece en las guías como una alternativa viable, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la misma diapositiva que enseñábamos hace un rato. Eso es lo que hacemos en el IX, inhibidor de aromatasa, con lo que logramos una sobrevida libre de progresión de 10 a 14 meses, y luego le entramos con everolimus y otro inhibidor, y logramos casi 7 meses, ¿verdad? En segunda línea, cuando se vuelve resistentes a los inhibidores de aromatasa, pues vemos que si uno hace un cambio de inhibidor, que si toma anastrozol o letrozol y ponerle exemestán, pues tenemos 3 meses de sobrevida libre de progresión. Si utilizamos fulvestrant, pues puede llegar a 6 meses. Con el everolimus y exemestano, pues llegamos a 8 meses, 7 a 8 meses. Con fulvestrant 7 meses. Y ya cuando se combinan con otras inhibidores de ciclina, pues puede llegar a 11.2 meses. ¿Por qué la vía PI3K es importante? Que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Es porque hasta el 40% de los pacientes tienen mutada esa vía desde el inicio. Por eso es que puede funcionar, y por eso es el interés en investigar otras moléculas que no sean tan tóxicas como el everolimus, pero que produzcan los mismos resultados. Entonces, ustedes saben, y acabamos de pasar la parte de próstata, que cuando esos medicamentos, tanto cáncer de próstata como mama, comparten la característica de que al final son enfermedades que dependen de hormonas, ¿verdad? Y entonces, cuando estos tratamientos hormonales funcionan en segunda línea, lo que uno quiere ver es que si funcionan en primera línea. Si funcionan en lo peor, pues deben funcionar mejor, en lo que no está tan mal, ¿verdad? Que no tienen resistencia hormonal, es decir, que son sensibles a las hormonas. Y aquí pues tenemos 3 posibles escenarios en cáncer de mama metastásico: receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Y entonces, aquí, doctora María Elena, por ejemplo, si tenemos una paciente premenopáusica con cáncer de mama metastásico a hígado, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, recién diagnosticado sin crisis visceral, ¿cuál de esos estudios se asocia a una paciente premenopáusica? En la premenopáusica sería el Monalisa 7, en el cual utilizaron ribociclib más boserelina más un inhibidor de aromatasa en premenopáusica. Sí. Fíjense que yo anduve buscando qué quería decir el acrónimo de bolero. Yo me lo sabía, pero ya no me acuerdo y no lo encontré. No sé si vos te acordás, Graña. Ahí te voy a dejar para que lo penses en un momento. Pero los Monalisa eran, eso es lo que quiere decir el acrónimo, ¿verdad? El LE011 es el nombre genérico del ribociclib, fue con el nombre que ingresó la molécula. Y pues esa fue una división de la compañía que se dedicó a investigar todas las combinaciones posibles de ribociclib. Y ciertamente, como decía la doctora María Elena, el Monalisa 7 fue un estudio que se diseñó para investigar qué sucedía con los pacientes pre o perimenopáusicos, ¿verdad? ¿Y cuál es esa definición, Pedro? ¿Cuál es la definición de una perimenopáusica, por ejemplo?
¿Cómo sabes que una mujer es? Pues la etapa de la perimenopausia pues son más o menos decía que era de 3 a 4 años, en el cual ya comienza a tener cambios hormonales la paciente, comienza a disminuir la síntesis de estrógeno. Entonces son cambios que va a tener con dismenorrea. Normalmente son de 3 a 4 años antes de que la paciente deje de menstruar por 12 meses. Entonces es la etapa que va a llegar a la menopausia. Entonces los pacientes comienzan a tener bochorno, decía, calor, cefaleas, se les dolía el pecho, entonces se queda vaginal. Entonces es la etapa donde la paciente va a llegar a la menopausia. Y si una paciente te dice, tengo 6 meses de que me viene 3 meses, me viene hoy y paso 3 meses sin menstruar, y luego me viene un poco y luego me vuelve a venir a los 15 días la menstruación, y luego paso 2 meses y no veo nada, y vos no te queda claro si ya pasó ese año sin menstruar, es el necesario, y si lo quisieras investigar por medio de laboratorios, ¿qué laboratorio le harías? Se pide lo que son niveles de FSH, y eso hay un punto que se va de 2.5 a 5 microgramos. Entonces, si la paciente no tiene tanto y hormonas luteinizantes, entonces si no están abordando, pues ya uno va a escucharle y la paciente ya va a entrar en menopausia. Ajá, bien. Entonces eso fue lo que se hizo en este estudio, ¿verdad? El diseño fue de mujeres pre o perimenopáusicas con cáncer de mama avanzado, que no habían recibido terapia endocrina y que al menos a veces habían recibido por lo menos una línea de quimio para enfermedad avanzada. Aquí la estratificación fue dependiendo de si tenían o no enfermedad visceral y si habían recibido quimioterapia o habían recibido, y se podía dar a esos pacientes tamoxifen o bien inhibidores de aromatasa. Porque la primera estrategia que haríamos en una paciente premenopáusica con receptores de hormonas positivas, ¿cuál sería? Se da supresión ovárica, entonces se puede dar el bloqueo central como inhibidor ahorita de GNRH, y ya con eso pues ya se puede iniciar los inhibidores de aromatasa. Es volverla posmenopáusica, ¿verdad? Entonces aquí a las pacientes todas estaban posmenopáusicas, entonces aquí a un grupo les dieron ribociclib y al otro grupo les dieron placebo. Y aquí el objetivo principal era la sobrevida libre de enfermedad. Y entonces está la gráfica que señala la sobrevida libre de enfermedad en el grupo total, ¿verdad? Y ahí señalaba que era pues muy superior dar la combinación con ribociclib a dar el tratamiento estándar hasta ese momento. Ya si uno quería averiguar con qué les iba mejor a los pacientes con tamoxifen, como había sido lo que habíamos aprendido siempre, que una premenopáusica debería ser manejada con tamoxifen, y a otras o bien con inhibidores de aromatasa, pues ustedes pueden ver aquí que tanto con tamoxifen como con inhibidor de aromatasa responden bien, pero responden mejor con inhibidor de aromatasa si uno logra niveles de castración. Entonces nuestro objetivo sería combinarlo con un inhibidor de aromatasa. Y esta otra gráfica se refiere a una actualización del estudio que salió en el 2019, donde se ve que la media de sobrevida global en estas pacientes que recibieron el ribociclib no se había alcanzado, mientras que aquellas pacientes que recibieron el tratamiento estándar, pues había sido de 40 meses, ¿verdad? Lo cual es bueno, ¿verdad? Eso es una buena sobrevida, pero puede ser mejor si logramos darle el ribociclib a estas pacientes. Entonces aquí la conclusión es que en una paciente premenopáusica debemos de intentar
desde la primera línea darles el beneficio del ribociclib. Eso es lo que quiere decir, y si lo podemos combinar con inhibidor de aromatasa, pues les va a ir mejor. Como toxicidad, que es lo que uno debe investigar en sus pacientes, pues como hablábamos hace un momento, la principal es la hematológica, que no, casi nunca quiere decir que suspendamos el tratamiento. Y la otra toxicidad que se reporta es la prolongación del intervalo QT, ¿verdad? ¿Y qué enfermedad te puede dar el intervalo QT, Luis? El síndrome de Wolff-Parkinson-White puede ser una. Hay alteraciones metabólicas, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. No es el QT, el Wolff Parkinson White es de PR. Pero de QT largo, perdón, de El Wolff Parkinson White es de PR. Sí, es el torsión de cuello. Puntas torcidas, pero también puede dar QT. Puede dar las asociaciones de quimioterapéuticos, DOXA, con los antiqueros DOXA. Varios inhibidores de TKI están asociados y al PALP también. Sí, eso es interesante porque yo estaba revisando un estudio, el granicetrón también te puede dar, la doxo, como decís vos. Incluso los antiarrítmicos pueden dar prolongación de la miodarona, la dronaderona. Sí, y lo más temido es el síndrome de puntas, ¿verdad? ¿Verdad? Puntas torcidas, que puede matar al paciente. Y esto pues ocurre en un 2%. Doctor Julio. Sí, doctor, inclusive también el ácido zoledrónico, que también lo causa y lo utilizamos un montón con esos pacientes, también causa eso, también hay que tener cuidado. Sí, el ácido zoledrónico. Mexicano. Entonces, pues esto quiere decir que tenemos que ser más cuidadosos y tener en cuenta que esas complicaciones que pueden ser muy agudas en ese momento. Gracias, doctor. El otro escenario que puede dar es pues el de la mujer posmenopáusica que llega de una vez desde ya metastásica y que no ha iniciado ningún tipo de tratamiento. Doctora María Elena, es igual, ya nos dijo que el Monalisa 7 es para premenopáusicas y para las posmenopáusicas en primera línea. ¿Cuál es el estudio? ¿Sería el Monalisa 2? El Monalisa 2, muy bien. El Monalisa 2, muy bien. Entonces ese es el diseño del estudio. Eran mujeres posmenopáusicas, recién diagnosticadas de cáncer de mama avanzado, que no habían recibido ningún tratamiento y que se estratificó dependiendo del lugar de la metástasis que tenía. Pues aquí la intervención fue darles ribociclib más letrozol, y al otro grupo que solo le daban letrozol, que en ese momento era como lo que hacemos nosotros todavía, darles un inhibidor de aromatasa a ese grupo de pacientes. Igual fue el objetivo primordial o primario, fue la sobrevida libre de progresión en esas pacientes. Esta es la gráfica que señala la sobrevida libre de progresión en estos pacientes, que fue actualizada en el 2017. Estos pacientes lograban con el esquema de investigación llegar a los 25 meses y con el esquema de inhibidor de aromatasa, pues los 16 meses que ya hemos repasado mucho, ¿verdad? Entonces, miren, el valor de P es un valor de P que uno nunca los ve, sus intervalos de confianza muy bien diseñados, y ese fue como el estudio pivotal que nos demostró que esas pacientes deberían de recibir siempre que se pueda un inhibidor de ciclinas de primera línea. Y esto pues se demostró en todos los grupos que se investigaron.
tanto de la edad, del ECO. Y no sé, aquí Pierre, fíjate que ahorita que estaba repasando este artículo, salía como receptores de estrógeno positivo y receptores de progesterona positivo, y decía otros. ¿Ese otros a qué se referirá? Que solo tengan uno u otro. Que solo tengan uno u otro, ¿verdad? Porque que tengan negativo no puede ser, ¿verdad? Que tengan solo estrógeno. Y si fuese rojo. Pero este no era para eso. Sí, andrógenos es más en triple negativo que positivo, ¿verdad? Pero, pues, prácticamente en todos los grupos que se investigaron, en los que hayan recibido quimioterapia neoadyuvante, en los que hayan recibido endocrinoterapia neoadyuvante, pues en todos los grupos se logró demostrar que esos pacientes responden. Y esto, pues, son resultados que se han replicado prácticamente con todos los inhibidores de ciclina, ¿verdad? Eso es. Disculpa, doctor, ¿y por qué será que en enfermedad ósea única no fue tan efectivo? Sí. Porque hay un rebate que es una enfermedad generalmente es más indolente, ¿no? Entonces es más difícil demostrar para demostrar esa diferencia. En esas pacientes, el inhibidor de aromatasa solo funciona bien. Pueden demostrar un beneficio tan marcado por la medición, creo que no puede ser tan exacto como un ataque. Sí, pero digamos, siempre lo que le preocupa a uno es la alta carga tumoral, ¿verdad? Porque, como decía el doctor Ramos, pues las que son únicamente metástasis óseas responden mejor a un inhibidor de aromatasa también, pero los que nos preocupan son los que tengan alta carga tumoral, y en eso, pues, ribociclib también demostró ser muy efectivo de 19 a 12 meses, ¿verdad? Comparado con el inhibidor de aromatasa. Entonces, este estudio Mona-Lisa 2, la conclusión es que uno debería procurar que todas las pacientes que son recién diagnosticadas, que son postmenopáusicas, igual que lo que sucede con las premenopáusicas, es tratar de que inicien con un inhibidor de ciclina desde el momento del diagnóstico. Y en ese grupo también se demostró que la toxicidad hematológica y el intervalo QT prolongado, pues eran las dos principales toxicidades que uno debería estar atento. Y el tercer escenario era aquella mujer posmenopáusica que ya llega a nuestra consulta después de haber tomado un inhibidor de aromatasa, o que recién se está diagnosticando y uno por alguna razón decide no darle un inhibidor de aromatasa, sino que empezar con otra vía hormonal. ¿Y ese qué estudio sería, doctora María Elena? Sería el Mona-Lisa 3. El Mona-Lisa 3. Sería incluir los pacientes de primera y segunda línea. Sí, la doctora le vamos a dar doble. ¿Verdad? Y pues este estudio lo que trataba de demostrar era que aquellos pacientes que habían recibido al menos una línea de hormonoterapia y que progresaban en esa línea, uno les podía, la combinación que se estudió aquí fue la de ribociclib más fulvestrant contra únicamente el fulvestrant más placebo. Y como sucedió en todos los estudios Mona-Lisa, pues el objetivo primario era la sobrevida libre de enfermedad. Este estudio, pues, tiene una actualización en ASCO de 2021 que se presentaron. Y vean ustedes cómo en la sobrevida libre de enfermedad, pues, se conserva esa ventaja de por lo menos un año entre el tratamiento con fulvestrant solo y con la combinación, ¿verdad? Entonces, en los tres escenarios, tanto en premenopáusica, primera línea, en posmenopáusica, primera línea,
y en pacientes con enfermedad metastásica que al menos hayan recibido una línea de hormonoterapia, que son como las que vemos nosotros en el ICS, ¿verdad? Que los pacientes que inician con exemestano o letrozol, anastrozol, que progresan al poco tiempo, uno les podría cambiar a fulvestrant más ribociclib. De ese estudio, como que en primera línea, la diferencia en la sobrevida me parece que no estaba como en el análisis primario, no se había alcanzado. Pero en esta actualización decía que era de 33 meses en relación a 19 meses para el tipo placebo. En relación al Monalisa 2 sí se ve mucha diferencia en primera línea. Sí, sobre todo que este ofrece datos en supervivencia global, ¿verdad? Una pregunta, bueno, no es como, entonces en este Monalisa 3 se está utilizando lo que es fulvestrant y ribociclib, está bloqueando las dos líneas, ¿verdad? Con el ribociclib, lo que son las ciclinas, y con el fulvestrant es una regulación a la baja de lo que sería el receptor de estrógeno. Es correcto. Entonces está bloqueando las dos líneas. Y estamos usando fulvestrant porque ya utilizaron inhibidores de aromatasa o tamoxifeno anteriormente. Sí, pero fue un grupo, porque también hubo un grupo que inició de una vez con fulvestrant y no le dieron inhibidor de aromatasa, ¿verdad? Que decidieron empezar de una vez con el fulvestrant. Fulvestrant, ribociclib. Fulvestrant, ribociclib sin pasar por inhibidor de aromatasa. ¿No vas a mencionar, no? Desde que estaba hoy estamos platicando con los externos sobre qué tipo de pacientes son los que son, o sea, el porcentaje de pacientes que mayormente son hormonosensibles, que son los pacientes mayores de 65 años, 65 años. Al final, posiblemente sea por la exposición por tanto tiempo a estrógenos, ¿verdad? Entonces, por eso es que este tipo de población en la que es, o sea, que hay mayor porcentaje que es hormonosensible. En cambio, las que son triple negativo y que son jóvenes, es porque al final tienen otros tipos de mutaciones en su ADN. Así como las HER2, que son un poco más jóvenes también. Sí, son perfiles diferentes. ¿Y cuántos estudios va por el postgrado? ¿Cuántos estudios Monalisa hay publicados? 3, ¿Verdad? 2, 3, 2, 7. Bien. Y en Monalisa 3, pues también los resultados fueron significativos, tanto si los usaban como de primera línea, si los usaban como en los que habían recibido algún tipo de hormonoterapia, si los habían recibido ya en el contexto de que eran resistentes, o que simplemente pues, el investigador decidió cambiarlos y eran siendo sensitivos, ¿verdad? En todos los escenarios fue positivo el estudio. Y entonces, pues, ustedes pueden ver que a lo que hacemos en el ICS, ¿verdad? Que a veces únicamente se les cambia de inhibidor de aromatasa, que sostienen 3 meses, luego hacemos everolimus semestano o inhibidor de aromatasa que damos a los 8 meses, pero en segunda línea, fulvestrant con ribociclib es el que da mejores resultados. Y eso pues fueron las conclusiones de este estudio Monalisa 3, que tanto si uno lo usa en una población hormonosensible como hormonoresistente, si uno lo usa de primera línea o segunda línea después de una progresión, pues en todos los grupos responden, ¿verdad? Entonces se cubren como todos los escenarios de una mujer, de una paciente con receptores de hormona positivos, ¿verdad? Y esa es la última diapositiva. Esos son las recomendaciones de ESMO, que si es premenopáusica, pues puede usar la ablación. Lo primero es hacer la posmenopausia y luego los inhibidores de ciclina con inhibidores de aromatasa,
y uno le puede investigar todavía si es, puede utilizar inhibidores de PARP si progresan como una última línea de tratamiento. O bien investigar esa otra línea que no es canónica, sino que la línea alternativa de PI3K, porque esa mutación está presente desde el inicio, ¿verdad? En un 40% de los pacientes, y esa puede ser una alternativa, buscar una alternativa que no sea tan tóxica como everolimus. Eso lo iremos viendo posteriormente, que hay algunos estudios y algunos datos muy interesantes. Y si uno no tuviera, pues, los inhibidores de ciclina, pues, seguirle dando más hormonoterapia con tamoxifeno, fulvestrán, o irles cambiando inhibidores de aromatasa. Pero ya vimos que la mejor opción posible en esas pacientes es siempre el uso de inhibidores de ciclina, ¿verdad? Los inhibidores de ciclina es como cuando uno se quiere ir temprano de la consulta, dejas tu carro en un parqueo accesible, la lupita ya está dando números a las 7 de la mañana y no llegan muchos pacientes porque hay bloqueo y hay huelga, y decís ahí me puedo zafar a las 10, y luego empieza que no llega el doctor Pierre porque hay bloqueo precisamente, que empiezan a llegar los nuevos del call center a las 11, que no hay medicamentos y tienes que cambiar la unidad, y entonces ahí ya te va por otra vía, que es la vía alterna, y en lugar de irte a las 11, que era tu plan inicial, pues te terminas siguiendo a las 2 de la tarde. Así es, se podría describir esa vía alternativa a la PI3K. O que haya residente. No sé si doctor Julio, doctor Noé tendrían algún comentario, que aquí acabamos. No, ninguno, Hugo. Excelente presentación. Noé. No, nada, Hugo. Excelente presentación. Pues gracias ahí por su atención. Doctor Raúl, no sé si está ahí, doctor Julio. Gracias por conectarse. Muchas gracias. No, doctor, para nada, felicitar su clase. Todo muy bien. Bueno, pues gracias por conectarse y que descansen y que tengan un feliz fin de semana. Ya lo liberamos de todo. Igualmente, hasta luego. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche.